El Ministerio Evangelístico y de Enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso. Muy bien, hermanos, muy buenas tardes a todos los que están presentes, a todos los hermanos que están siguiendo estas enseñanzas a través de la web. Hoy vamos a estar desarrollando nuestro 33º encuentro como Escuela de Formación Ministerial, Vida para todas las naciones. Estamos estudiando el tema la excelencia en el ministerio y hoy estaremos entregando la quinta enseñanza de este tema tan interesante y tan necesario de conocer por todos aquellos que han sido llamados por Cristo al santo y sagrado ministerio de Jesucristo. Todos nosotros hemos recibido un llamado del Señor y por esa razón hemos aceptado venir a esta escuela con el propósito de prepararnos. Así que Cristo quiere que todos nosotros un día podamos llegar ante su presencia y presentarnos como obreros aprobados, que manejamos bien la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarse. Obreros que sabemos trazar, sabemos cortar, sabemos dirigir bien la palabra de verdad. Y esta es la razón del por qué Dios ha permitido que esta escuela se levante en estos tiempos. Ya hemos dicho que Dios ha estado levantando hombres y mujeres en muchas partes del mundo con el propósito de traer al conocimiento de la palabra a su pueblo, a sus ministros especialmente. Porque los ministros en este tiempo tienen un trabajo bastante profundo y arduo que realizar. Todos nosotros debemos ser portadores de esta palabra a nuestras iglesias. Debemos equipar a los santos, debemos llevar esta formación que estamos recibiendo a los santos en todas partes, para que ellos puedan hacer la obra del ministerio, de la edificación del cuerpo de Cristo. Así que hemos estado estudiando en las últimas enseñanzas que estuvimos compartiendo en este lugar acerca de la provisión de Cristo para la iglesia. Y hemos dicho que el ministerio solamente procede de Dios quien lo da. Hemos dicho que el ministerio es un don. En el griego nosotros conocemos como don el término doma, que significa la persona que ha sido llamada y capacitada por el Señor para tal fin. Hemos analizado también en las Escrituras algunas cosas bien interesantes acerca de esto, y es bueno que nosotros tengamos bien en claro esta realidad. Hermanos, nosotros no estamos en una escuela para hacernos ministros. Nosotros somos ministros a quienes el Señor ha llamado y estamos preparándonos en una escuela para que el Señor nos pueda enviar, para que el Señor nos pueda otorgar el cargo, y una vez que nosotros tengamos el cargo, ser sus ministros. Vamos a estar analizando y viendo en las Escrituras algunas cosas bien puntuales que todos nosotros los santos debemos conocer. Hemos hablado, hemos enseñado y dicho que cuando el Señor Jesucristo subió a lo alto, luego de haber atravesado toda esa pasión que a Él le tocó por causa del pecado del mundo, Él llevó a los que ya estaban esperándole del Antiguo Testamento, se inauguró el paraíso fue trasladado, está en el tercer cielo. Hemos dicho que después de la resurrección de Él, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y aparecieron a muchos en la santa ciudad de Jerusalén. Bien, el paraíso se inauguró, allí están todos aquellos nuestros hermanos que esperaban en la fe de Jesucristo y fueron trasladados. Luego de subir a lo alto y llevar a todos los que estaban cautivos esperando por Él, Él regresa, como lo hemos dicho, y da dones a los hombres. Y hemos dicho que estos dones que el Señor Jesucristo ha dado a los hombres, especialmente a la iglesia, son los dones del ministerio. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Hasta cuándo Él dio estos dones? También hemos dicho que el propósito de estos dones es que estén en la iglesia funcionando, capacitando a cada uno de los miembros de la iglesia hasta que todos alcancemos la unidad de la fe.
y del conocimiento del Hijo del Hombre, hasta que todos lleguemos a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, cosa que todavía aún falta mucho por lograr. ¿Usted ve? Sin embargo, es un trabajo que nos va a llevar toda la vida. Debemos hacerlo, debemos estar sin cesar haciendo este trabajo o esta labor, y no puede ser entonces, como muchos están predicando y profesando en estos tiempos por allí, que ya cesaron algunos de estos ministerios. La pregunta es, ¿a quiénes dio el Señor estos dones? A la iglesia. Los ministros son un don de Dios para la iglesia. Los ministros fueron constituidos para la iglesia, para equipar la iglesia. Entre tanto la iglesia de Cristo esté aquí en este mundo, la iglesia de Cristo ha de necesitar la administración de estos santos varones escogidos y enviados por Él para que la iglesia sea equipada. Todos los santos, hemos dicho, tienen un ministerio que desarrollar. Todos tenemos algo que hacer en la iglesia del Señor. Y cuando nosotros hablamos de la iglesia del Señor, estamos claros, y todos nosotros ya hemos entendido, se refiere a las personas que, habiendo creído que Jesucristo es el Señor, le hemos recibido, aceptado como tal en nosotros, como Salvador personal de nuestra vida, y hemos nacido de nuevo. Hemos recibido el nuevo nacimiento, el nacimiento de arriba, el nacimiento que solamente Dios puede dar. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros manifestamos creer que Jesucristo es el Señor, Dios nos adoptó como sus hijos. Pero Dios hizo algo más que eso, sino que también nos engendró para ser sus hijos. Así que somos hijos de Dios, con la santidad de Dios, con la justicia de Dios, con la vida eterna de Dios. Tenemos el poder de Dios, la autoridad de Dios. Dios nos ha dado la gloria que le dio a Cristo Jesús para que estemos juntos, para que seamos uno solo como iglesia, pero uno solo también con Dios. Todas estas cosas las hemos tocado, las hemos desarrollado. Hemos dado una breve definición para que nosotros tengamos idea de dónde quedamos en la enseñanza anterior. Seguimos adelante entonces, y el propósito de los dones, cuando el Señor los dio a la iglesia, este regalo que el Señor dio a la iglesia, debería durar hasta que nosotros alcancemos esta estatura. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo de que aún falta mucho porque alcancemos, porque logremos alcanzar esa estatura de Cristo. Ya Dios, a través de Cristo, como quien ve a través de un filtro, nos ve a nosotros perfectos, pero todavía estamos llenos de imperfecciones. Pablo decía, no es que ya sea perfecto, pero una cosa hago, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Sin embargo, en otras ocasiones él decía, nosotros los que somos perfectos, porque debemos entender que la perfección la ve Dios en cada uno de nosotros a través de Cristo. O sea, Dios nos ve a nosotros a través de Cristo, y en Él ya nosotros para Dios somos hijos suyos perfectos. Amén. Sin embargo, hablando literalmente acerca de estas cosas, entendemos que la perfección de la que se habla aquí es algo que vamos a obtener nosotros por el trabajo arduo de toda la vida en el conocimiento que tengamos de Él. Lo único que nos hace madurar, lo hemos dicho reiteradamente, lo único que nos hace a nosotros madurar, llevarnos a esa perfección, llevarnos a esa estatura de la plenitud de Cristo, es el conocimiento que tengamos de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, su Hijo amado, a quien Él ha enviado. Amén. Una de las cosas que todos nosotros debemos saber es lo que Pablo habló allá en 2 a los Corintios capítulo 12. Conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, que fue arrebatado y llevado al tercer cielo, al paraíso. Pero él dice allí de este hombre que le fueron reveladas cosas inefables que no le es dado dar a conocer a hombre alguno. Pero él decía también en la primera carta a los Corintios lo siguiente: cuando yo fui niño, cuando yo era niño, hablaba como niño,
Juzgaba como niño, pensaba como niño, mas cuando ya fui grande, dejé lo que era de niño. Todos nosotros sabemos que Dios está interesado en hacernos crecer. Pablo sufría cuando tenía que decirle una y otra vez a la iglesia, a quienes estaba escribiendo o ministrando la palabra: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Hasta cuándo yo tengo que seguirles dando vianda, leche y no vianda? O sea, refiriéndose a que ya estaba bueno después de haber recibido tanta palabra, después de haber recibido tanta enseñanza, ya estaba bueno de seguir actuando como los niños. O sea, Dios está interesado, y esa es la inquietud que hay en Él, la inquietud que el Espíritu de Dios pone en nuestra vida, en los que hemos sido llamados a este trabajo de formar a los santos, de equiparles. Pone esa inquietud que nace del corazón de Dios. Dios nos quiere a nosotros ver como gente adulta, gente madura, gente que ha dejado la cosa de niño. ¿Por qué? Como lo leemos allí mismo en esta carta a los Efesios, de donde estamos basando la mayor parte de la enseñanza, capítulo 4, en los versículos 15 en adelante. Una de las cosas que Pablo dice allí, que los ministros que están capacitando a los santos en la iglesia lo harán para que llegue el punto culminante de la vida de todos los santos, en el que nadie sea arrastrado ni engañado por las artimañas o sutilezas de hombres que con astucia utilizan las artimañas del error. Hasta que ya nadie se deje arrastrar por el error de ninguna manera. ¿Saben una cosa? Y con esto concluyo este pequeño resumen del capítulo 1 que hemos estado estudiando. Yo el día pasado vi unos videos en YouTube. Yo no sé si alguno de ustedes lo habrá visto, pero hubo una gente que se propuso demostrarle a los padres de niños que se encontraban en los parques de lo fácil que era robarle, secuestrarle a sus hijos. Algunos padres les decían: es imposible porque a mi hijo lo tengo bien amaestrado, lo tengo bien enseñado y ellos no se van con extraños. Entonces se pusieron de acuerdo, le dijeron: bueno, usted quédese por aquí quietecita, sencillamente siga con su mirada lo que vamos a hacer y dése cuenta de que usted no tiene razón. Le vamos a demostrar lo fácil que es que nosotros le robemos a su niño. Así que llegó la persona indicada, mientras que estaban grabando, la señora, la madre del niño allí, sentada en una banca como una persona. Le llegan al niño, hijo de esta persona, con un perrito lanudito, bien bonito, así con su cuerdita amarrado del cuello. Y el niño muestra interés por el perrito. ¿Quiere pasarle la manito? ¿Te gusta? Y le dice la persona al niño: yo tengo más de estos. ¿Quieres verlo? ¡Ay, sí! Y salió el niño con esta persona, siguiéndole de la mano para ver los otros perritos que él tenía más allá. Cuando la madre se da cuenta, ya el niño iba rumbo, no se sabe a dónde, para ver los otros perritos. Es muy fácil. De ese tipo de pruebas de laboratorio se han hecho muchos, de diferentes maneras, de diferentes aplicaciones. Miren, y muchas veces nosotros en la iglesia del Señor somos así. Creemos que nuestros hijos son maduros. Los pastores creemos que la gente, las ovejas de nuestras iglesias son maduras. Pero qué fácil es que un creyente de cualquier iglesia sea arrastrado por las artimañas del error. La única forma que nosotros tenemos de evitar que la gente de nuestras iglesias sea engañada y sea arrastrada tras el error es alcanzar o llevarles a alcanzar esta madurez de la que se habla aquí en este capítulo 4 de Efesios. Que nosotros lleguemos a tener el conocimiento pleno de Jesucristo, que nosotros logremos alcanzar madurez en Él, que nosotros lleguemos a tener la estatura de su plenitud. Y para eso, la única forma de obtenerlo es capacitándonos en el conocimiento. Jesús en su oración decía: y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo decía, no sé si lo recuerdan en la enseñanza anterior, que para muchos pastores, para muchas iglesias, pareciera que hubiese diferentes tipos de Jesucristo. Porque hay quienes creen que Jesucristo hace milagros, y hay quienes piensan que Jesucristo ya no hace milagros. Hay quienes creen que Jesucristo tiene manifestaciones por el Espíritu donde la gente se revuelca en el piso y todas esas cosas, y hay quienes no. Hay diferentes maneras y manifestaciones. Pareciera como que nosotros tuviéramos una cantidad de Jesucristos diferentes, tuviéramos padres diferentes. Hay quienes miran a Dios como el Dios amante que es, un Dios que es amor, pero hay otros que predican al Dios que es fuego consumidor. Ahora, Él es fuego consumidor ¿para quiénes? ¿Para los hijos que son amados o para aquellos que son rebeldes? Para aquellos que están siempre, insistentemente negando a Jesucristo, su Hijo, a quien Él envió. ¿Para quién Él es fuego consumidor? No para los santos, porque los santos hemos sido bendecidos por Él. Amén. Los santos, como hijos de Dios, hemos recibido toda buena dádiva y todo don perfecto de parte de Dios. Los santos hemos recibido herencia con Cristo Jesús de todo lo que pertenece a Dios nuestro Padre. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Entonces, mis hermanos amados, entendamos esto. Dios es amor, es también fuego consumidor, pero nosotros todos debemos conocer al Dios amante que tenemos. No puede ser que la iglesia del Señor esté tan dividida como lo está hoy. Ya todos nosotros deberíamos comenzar a entender que el Señor nos quiere a nosotros en la unidad de la fe. La unidad de la fe. Y no en esa diferencia que vemos en cada parte, en todos los lugares donde exista iglesia. Ok, vamos a seguir adelante entonces. Dios nos quiere entonces como un varón perfecto. Dios nos quiere para ser una persona adulta, madura, una persona que sabe cómo caminar en la vida. Hermanos, usted suelta a un niño en el centro de la ciudad. Suelte a un niño, a un bebé en el centro de la ciudad. ¿Qué cree que pase con ese niño? Se va a perder. Y alguien se lo va a robar. Y alguien se lo va a llevar. Y alguien va a hacer con él, sabrá Dios qué cosa. Pero usted, que ya es adulto, hablando literalmente como hombre, como ser humano, usted va al centro y vuelve y no hay problema. Porque usted se sabe defender. Pero un niño no. Ahora, espiritualmente es lo mismo. Hay muchos niños espirituales en la iglesia del Señor que fácilmente son presa de Satanás. Son presa de las artimañas del error. Son presa de los falsos hombres de Dios, de los falsos ministros de Jesucristo. Entonces ya es tiempo pues de que todos nosotros abramos los ojos y vengamos a esa madurez. La única forma de alcanzar esta madurez es a través del conocimiento de la palabra. Amén. Bien. ¿Cuál es el ideal supremo entonces que todo ministro debe tener? Voy a leerles aquí en Efesios capítulo 13, el versículo 13. Todo ministro debe tener en su visión de reino, en su visión de Cristo, este deseo de corazón, hasta que todos lleguemos. Léalo conmigo por favor en su Biblia, versículo 13 del capítulo 4 de Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Usted ve, ese es el ideal. Hacer que nuestros
hermanos en la congregación que pastoreamos dejen de ser niños. Amén. Que puedan crecer. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad, no la mentira, sino la verdad en amor. Ahora pareciera que hubiera muchas verdades. ¿Cuántos creen que hay muchas verdades? Yo puedo decirles que hay una verdad relativa, pero hay una verdad absoluta. Yo puedo decirles, por ejemplo, para ilustrárselos, una verdad relativa es la que el médico te dice cuando vas a su consultorio, te hace unos análisis y luego de esos análisis determina que tú tienes cáncer. Y el médico te dice, tienes cáncer. Y es verdad, los análisis, las pruebas de laboratorio dicen, tienes cáncer. Pero esa es una verdad relativa cuando tú la pesas en la balanza de la palabra de Dios, que dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces la palabra de verdad, la única verdad que hay, es la verdad que viene de Dios. Y esa es la verdad que todos nosotros debemos conocer. Cuando nosotros tengamos la verdad absoluta, la verdad que no puede ser cambiada por nada ni por nadie, entonces el diablo no podrá hacer nada en contra de nosotros. Nosotros le resistiremos y él tendrá que salir huyendo de nuestra vida. Amén. Gócese, hermano. Ahora, ese crecimiento, ¿quién lo da? Pablo decía que Pablo regó. ¿Cómo es? Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ahora, ese crecimiento que da Dios, ¿cómo viene a nuestras vidas? Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envío. El Señor dice en su palabra también esto, que Jesucristo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, el sustento que viene de Dios y que nos hace crecer a nosotros es toda palabra que sale de la boca de Dios. Así de sencillo. Amén. Muy bien. La iglesia entonces está llena de niños y lamentablemente estos niños espirituales están siendo presas fácil de las artimañas del error. Bien, hay un ideal que todo ministro debe tener. Usted que se está formando en esta escuela, que está recibiendo el conocimiento de la palabra, la revelación de la palabra, que la está entendiendo por el Espíritu de Dios que está en usted, debe tener ese ideal. El ideal supremo de cada ministro de Dios es lograr que la gente que usted pastorea, la gente que usted dirige, sea una gente que no sean engañados fácilmente. ¿Cómo se hace esto? A través de los dones del ministerio. Ahora, hermanos, hay quienes piensan que ya los dones del ministerio dejaron de ser, ya no es necesario. Pero yo leo en esta porción que hemos tenido como texto base para desarrollar esta enseñanza, que estos dones fueron dados hasta que todos lleguemos, cosa de lo cual estamos todavía muy lejos. ¿Verdad que sí? Hay muchas áreas en la cristiandad, muchas áreas en la vida de nuestros hermanos en la iglesia, que ahora es cuanto les falta por crecer, por madurar. Ok. En resumen, entonces, decimos aquí que el propósito supremo de todo ministro no es el de glorificar a hombre alguno. Más bien es el de glorificar ¿a quién? A aquel a quien le llamó por soldado, a aquel a quien le llamó para ser ministro de Jesucristo. Está dirigido totalmente hacia el cuerpo de Cristo. Hermanos, todos nosotros entendamos una cosa. Hemos sido escogidos por Dios. Y hemos sido regalados por Dios. ¿A quiénes? A la iglesia. Dios nos llamó, nos escogió en Él.
y nos dio como regalo a su iglesia. Así que toda nuestra atención, toda la dirección de nuestra vida y ministerio debe estar proyectado hacia la iglesia del Señor. Y el propósito final, ¿cuál es? Que Dios sea glorificado en todos. Amén. Bendito su nombre. Bien, vamos entonces al capítulo 2 en su guía. Los que tienen pueden abrir la página 7 y vamos a estar mirando allí algunas cosas que debemos conocer acerca de lo que es el ministerio. Vamos a ver lo que es el ministerio. Mucha gente está confundida en el asunto de lo que es el ministerio. Para mucha gente el ministerio es todo menos lo que en realidad debería ser. Hay mucha gente que cree que el ministerio es su profesión. Es su manera de ganar dinero. Yo me gradué de ministro. Mira, hermano, las escuelas no gradúan ministros, no gradúan pastores, no gradúan evangelistas, pastores, maestros. Las escuelas no gradúan a ninguno de estos ministerios. Las escuelas lo único que hacen es capacitarte. Quien gradúa realmente a cada ministro es el Señor. Amén. Vamos a ver entonces, ¿qué es el ministerio? Bien, voy a darles aquí el contenido del tema que vamos a estar desarrollando en este capítulo 2. Primero, el ministerio es un don. También es un llamado divino. Es una carrera espiritual. Es un pacto que Dios hace con la persona que ha sido llamada. Es una disciplina. ¿Y usted cómo se va a gozar cuando entienda bien lo que significa cada uno de estos puntos en el contenido del tema? Es una disciplina, es también un desafío, es una comisión y es la continuidad del ministerio de Cristo en la iglesia. Por eso es que en algunas oportunidades yo les he dicho, hermanos, no es cierto que este sea mi ministerio, este es el ministerio de Jesucristo. Nosotros somos la continuidad del ministerio de Cristo. Vamos a desarrollar esto ahora y vamos a estar mirando aquí al ministerio como el don, ¿ok? Hay algunos términos en las Escrituras que se han traducido al español, a las Biblias que nosotros tenemos en español, de igual modo. Pero cuando nosotros leemos los originales, cada vez que se habla de don o de regalo, según el término utilizado en el original, significa una cosa diferente. ¿Ok? Mire, el don, la palabra don, en el griego tiene diferentes significados. Y vamos a mirar el diccionario de Vine, lo que nos tiene que decir al respecto. Hay otros buenos diccionarios que podemos utilizar. El de Strong, por ejemplo, el de Nelson. Yo uso muchos diccionarios. Pero Vine es uno de los diccionarios más reconocidos y aceptados por el pueblo cristiano, especialmente por los ministros, porque es bastante acertado y es simplificado en muchas de las definiciones que tiene que dar de los términos bíblicos originales. Okay. Por ejemplo, nosotros encontramos que don, de donde se traduce regalo, significa o se traduce del griego dorea, por ejemplo. No me voy a detener mucho a desarrollar esto, vamos a avanzar. Usted tiene la guía, les pido por favor que estudie esa guía y conozca bien el significado de estos términos. Nos vamos a detener más en el término que tiene que ver con el ministerio de Jesucristo para la iglesia, ¿ok? Pero brevemente, y allí usted tiene una cantidad de textos bíblicos que le pido por favor los estudie, no lea, no los lea, estúdielos. Dorea denota un don libre, acentuando su carácter de gratuito. En el Nuevo Testamento se usa siempre de un don espiritual o sobrenatural. Hay el término dorema, de donde también se traduce don o regalo, que se traduce como don en Santiago 1:17, se distingue así como aquello que es dado de palabra que precedente, de la palabra precedente del versículo dosis o acto de dar, dádiva, en fin. Dorema es el acto de dar. Se aplica en muchas maneras. Dorón es otro término que se ha traducido don o regalo.
se usa en varias direcciones, se usa de los dones presentados como expresión de honor, presentes, se usa de dones para el sostenimiento del templo y las necesidades de los pobres, ofrendas, por ejemplo, de los dones ofrecidos a Dios, ofrendas, de la salvación por gracia como don de Dios, de presentes para la mutua celebración de una ocasión especial, en fin. Hay otro término que se traduce don o regalo, que es charisma, que es el que se aplica para los dones del Espíritu Santo. Esto es, las manifestaciones que nosotros podemos tener por el Espíritu Santo en la iglesia. Charisma, un don de gracia, un don involucrando gracia de parte de Dios como el dador, y se usa, uno, de su libre don a los pecadores, de sus dones a los creyentes por las operaciones del Espíritu Santo en la iglesia, de aquello que es impartido mediante instrucción humana, en fin. Tercero, del don natural de continencia consiguiente a la gracia de Dios como creador. No todos tienen este don. Pablo era uno de ellos que podía dedicarse al ministerio sin la preocupación por la necesidad del sexo opuesto. Pablo tenía el don de continencia. Entonces, aquí charisma habla de la manifestación que gracias a Dios una persona recibe para la gloria de su nombre. Dice de liberaciones bondadosas concedidas en respuesta a las oraciones de hermanos en la fe, el caso de Pedro y de Juan cuando estaban detenidos, presos en la cárcel. La iglesia estaba orando y gracias a Dios se apareció el ángel allá en el lugar donde ellos estaban presos. Abrieron las rejas, estos salieron, fueron a dar a donde estaban los hermanos orando, y los hermanos estaban asombrados. Bien, de eso habla el charisma. Pero cuando nosotros hablamos del ministerio, el término griego que se utiliza para ministerio es doma. En el plural se utiliza el término domatas. El doma no es ni la manifestación ni es el acto de dar, no. Cuando nosotros hablamos del ministerio, estamos hablando del hombre o la mujer que Dios escogió y lo entregó como un regalo a la iglesia. Amén. El don aquí, el doma o los domatas son los hombres y las mujeres. El don es la persona. La persona es convertida en una naturaleza sobrenatural que Dios da para que esa persona sea de bendición a la iglesia. Amén. Entonces, el doma es la persona, mientras que el charis o charisma es la manifestación. Me explico. Charisma es lo que yo hago, pero doma es lo que yo soy. Amén. Charisma es lo que el hermano hace y la hermana hace, pero el doma es lo que el hermano es. ¿Y saben lo que somos nosotros, ministros del Señor? Un regalo para la iglesia. Nosotros como un todo somos el don, somos el regalo. Nuestra vida es el regalo de Dios para la iglesia. ¿Ok? Calladitos ustedes hoy. Amén. Seguimos adelante. Entonces, sobre esto, yo les pido que usted estudie una cantidad de textos que tenemos allí. Como ya hemos hablado en otras oportunidades acerca de esto, yo considero que no es necesario que nos adentremos y profundicemos más en estas cosas. De eso ya a través de las enseñanzas hemos hablado abundantemente. Vamos entonces al segundo punto de lo que es el ministerio. El segundo punto de lo que es el ministerio es el llamado. Miren, hermanos, nadie que no haya sido llamado por el Señor puede ser un don de Dios para la iglesia. Si tú no has sido llamado por Dios, me explico entonces. Muchas personas hay en la iglesia de Jesucristo que estaban sentados allí en una silla y veían al pastor. Cónchale, como el pastor siempre se viste bien, siempre se pone una corbata y un traje, y es admirado por todos en la iglesia. A mí me gustaría ser como el pastor.
Entonces, vamos a decirlo de alguna manera, la persona llega a tener una especie de envidia de aquel hombre o de aquella mujer que es líder en la iglesia. Y motivado por esto, quiere ser como él. ¿Ok? Entonces se inscribe en un instituto bíblico y se gradúa. Entonces él cree que se graduó de pastor, que lo graduaron de pastor. Hermanos, esto es un error. Nadie puede ser un don de Dios para la iglesia a menos que primero Dios lo haya llamado. ¿Ok? Si Dios no te llamó para que vengas a ser un ministro de Jesucristo, por más que tú vayas al instituto bíblico o la universidad, o estés a los pies de los apóstoles en persona, por más que hagas lo que tú quieres y te comas todos los libros que haya del cristianismo en el mundo, tú serás un don de Dios para la iglesia. Dios tiene primero que haberte llamado. Si Dios no te ha llamado, en vano será todo lo que tú hagas para lograr ser un ministro de Jesucristo. ¿Claro? Ahora, en cuanto al llamado, analicemos esto. Ese llamado, ¿de dónde viene? Hoy en día, lamentablemente, y con tristeza lo debemos decir, están surgiendo por ahí muchos disque profetas y profetizas, y hago así para resaltarlo entre comillas, y andan por allí diciendo: así te dice el Señor, o el Señor me dijo que te dijera, siervo, te estoy llamando para que seas un apóstol, un evangelista, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Hoy en día hay muchos por allí que están vendiendo su ministerio con aquellas cosas que la gente quiere oír. A la gente le gusta que les traigan buenas noticias. A la gente le gusta que le digan: mira, así te dice el Señor, mañana te viene alguien que te va a entregar un cheque por tantos millones de dólares. ¡Wow! ¿Verdad? Sí, hermano. Prepárate que el Señor te va a hacer millonario. Pero después te dan la estocada, después que te motivan y después que te ilusionan por aquello que te están diciendo. Y esto tiene muchas maneras, muchas direcciones. Yo te pudiera decir muchas de ellas. O mire, el Señor te dice así: te he escogido que seas apóstol. Y apenas tiene una semana de que se convirtió al Señor. Y ya lo está llamando el Señor a ser un apóstol, imagínate. ¿Ah? Entonces a la gente le gusta mucho cuando hay alguien que viene y le dice las cosas buenas que él quiere escuchar. Amén. Sí, bueno, ahora para que el Señor te dé esos millones que te está ofreciendo, tienes que venir y sacar todo lo que tiene en la cartera y el bolsillo y échalo a la cesta. Con eso te rematan. Y muchos caen, hermanos, en esta. Pero hay muchos hombres de estos que se atreven a llamar: mira, sí, tú, el Señor te está llamando para que seas apóstol, así que ven acá, que te voy a imponer las manos de una vez y te voy a consagrar para que seas apóstol. Lo llaman. Hermanos, qué error tan garrafal el que se está cometiendo con estas cosas. Porque el ministerio no funciona así. Mira, el llamado no viene de parte de hombres, y menos de manipuladores, que lo que están es tratando de convencerte para después meterte la mano en la cartera. ¿Qué es lo que hacen? Entiende que el llamado es divino. El llamado viene de Dios. ¿Y saben cómo viene ese llamado de parte de Dios a nuestras vidas? Viene es al Espíritu. Dice que el hombre natural no puede entender las cosas que pertenecen al Espíritu de Dios, porque para él son locura, pues se han de discernir, se han de entender espiritualmente. Amén. Espiritualmente. Si tú quieres saber si Dios te ha llamado al ministerio, allá adentro en tu ser espiritual, en tu espíritu, en lo más profundo de tu ser, allá va a arder una llama que te hace sentir la inclinación por ir a ese ministerio.
Por allí empieza todo. Es un llamado divino, es un llamado que viene de Dios. Dios, después que te haya llamado, que tú sepas que Dios te está llamando porque tienes sueños, porque tienes visiones, porque sientes aquella pasión, aquel ardor en tu vida, pudiera usar a otro hombre o mujer, algún instrumento para confirmártelo. Varón, el Señor me está diciendo que te ha estado llamando. El Señor me está mostrando que te ha dado sueños, que te ha dado visiones, que te está llamando al ministerio. Debes prepararte, debes venir a la preparación, porque el Señor te quiere enviar al ministerio. Pero los vivos hoy día, lo que están haciendo es, ven, el Señor te llama para que seas apóstol, te voy a poner las manos. Ahora saca la cartera, mijo, echa para acá. Así está funcionando hoy día. Y es un error. Y muchos están siendo engañados. Muchos están siendo engañados. Bien, acerca del llamado, entiéndase, el llamado no te lo hace el pastor. Mi hermana, yo como pastor de la iglesia veo que tú tienes muy buenas actitudes. Me parece que tú sabes volar muy bien entre las flores. Y me parece que tú puedes hacer un buen trabajo como evangelista. Así que, mi hermana, yo te voy a nombrar evangelista de la iglesia. ¿Me explico? Entonces, la hermana sale como evangelista porque el pastor la llamó y la nombró. Eso no funciona así. Ni el pastor, ni el profeta, ni el apóstol, ni nadie llama a otro al ministerio. El único que llama al ministerio se llama Jesús. El único que llama al ministerio es Dios. Amén. Ahora, yo como ministro de Dios pudiera recibir por el Espíritu de Dios una visión, una revelación. Y Dios me pudiera mostrar por los dones del Espíritu Santo, por palabra de conocimiento, por palabra de sabiduría. Dios pudiera mostrarme alguna cosa relacionada con esas visiones y esos sueños que tú estás teniendo. Y yo pudiera ser usado como un instrumento de Dios para confirmarte lo que ya Dios está haciendo contigo directamente a tu vida, lo que Dios te está mostrando, a lo que Dios te está llamando. Yo pudiera ser un instrumento para confirmarte el llamado de Dios. Pero ni el pastor, ni ningún ministro que aparezca por aquí, ni la escuela, nadie puede llamar a otro al ministerio. ¿Ok? El Señor es el que hace el llamado. Miren, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12, versos 27 y 28. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia. ¿Quién? ¿Quién los puso? Dígalo como que lo cree. Dios. No la escuela, no el pastor, no el profeta que apareció, ni el apóstol. Dios es quien lo puso. Sigue diciendo, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros. Aquí en los que hacen milagros se sobreentiende por el contexto que se refiere a los evangelistas. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etcétera, etcétera. Pero Efesios 4:11 dice, Jesús constituyó a unos, usted ve. Entonces, en Corintios Pablo dice que Dios es quien pone los ministerios. Él es quien da los dones. Y en el otro dice que Jesús los constituye. Ahora, Jesús es Dios, sí. El Espíritu Santo es Dios, sí. El Padre es Dios, sí. Entonces, el ministerio es un llamado que solamente Dios puede hacer. Y Dios puede dar. Amén. Ok. Vamos a la página 9. Dice, Dios pone los dones del ministerio en la iglesia, no el hombre. Dios pone los dones del ministerio en la iglesia y no el hombre. Yo fui parte de un ministerio, no voy a mencionar el nombre, yo fui parte de una organización, llegué a ser miembro de la Junta Administrativa Nacional, de la directiva a nivel nacional, uno de los que está en la cumbre. Llegué a tener el cargo de supervisor distrital. Era quien se encargaba de visitar las iglesias diferentes
que pertenecían a esta organización, ver cómo estaban y si necesitaban ayuda, pues ayudarles. Y yo pude visitar muchas iglesias de estas y ayudar a las que estaban atravesando por momentos difíciles. Ok, pero una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que en un dado momento esta organización, a través de su junta directiva, decidía quitar a una persona de aquí y mandarla para allá. Y una de las cosas que ha hecho mucho daño a la iglesia del Señor en muchas partes es esa cambiadera de lugar que los hombres hacen de los ministros en la iglesia. Viene un ministro hoy a esta iglesia y Dios le da una visión para que la desarrolle con la iglesia. Hermanos, vamos a hacer este trabajo en la comunidad, así o asado. Y arrancan, pero mañana de pronto dice el pastor, hermanos, lo lamento mucho, pero no vamos a poder seguir haciendo el trabajo porque la Junta Directiva Nacional me dijo que me van a cambiar ahora para Machique. Entonces, Dios nunca podrá ser quien da las directrices a este ministro para que haga lo que Dios quiere que se haga. Y yo por esa razón tuve mucho conflicto dentro de esta organización. Hermanos, entiéndase, el ministro es llamado por el Señor para hacer, como lo vamos a ver más adelante, lo que Dios quiere que se haga. Amén. El jefe del ministro es Dios. Ahora, eso entiéndase. Vamos a analizarlo con más profundidad un poco más adelante. Hay diferentes tipos de ministerios. Hay ministerios que son los que gobiernan, pero hay ministerios que son los que ayudan a gobernar. Y hay otros ministerios que ayudan no a gobernar, sino que ayudan a los que gobiernan para hacer las cosas que se deban hacer. Bien, seguimos adelante. No entras al ministerio ni a ninguna fase de solamente porque tú sientes que es un llamado santo y que quieres responder afirmativamente. Yo recuerdo que en muchas oportunidades a mí me enseñaron eso, yo lo hice como pastor de las iglesias, yo lo hice muchas veces, y a iglesias donde me invitaban a predicar, pues también llevé muchas veces este mensaje misionero. Y es bueno, no está mal, pero una de las cosas que muchas veces nosotros buscamos cuando vamos a una iglesia con este mensaje misionero es tratar de descubrir quiénes son los llamados o los líderes que hay en la iglesia para hacerles un llamado y motivarles a venir a las filas del Señor para que se preparen al ministerio. Yo vi mucho esto como pastor en esta organización y predicamos, enseñamos un mensaje de motivación y hacemos un llamado y se empieza a levantar el montón de gente. Sí, yo quiero ir al ministerio. Señor, sí, heme aquí, envíame a mí. Y decimos así, sí Señor, yo quiero, envíame a mí. Porque hemos sido motivados en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. De alguna manera hemos sido afectados emocionalmente y queremos responder afirmativamente a ese llamado que no es el Señor quien lo está haciendo. Es la congregación, es la organización o es el ministro. Ahora, yo entiendo que eso de alguna manera pudiera estar bien, pudiera tener mucha efectividad, pero yo debo tener mucho cuidado de que esa gente que está pasando aquí, que está afirmativamente respondiendo a ese llamado, sean personas que primeramente, y en el mensaje es cuando yo voy a hacer esto, que primeramente hayan recibido el llamado del Señor. ¿Usted ve? No es que van a pasar aquí porque yo los motivé y ellos sencillamente están decidiendo afirmativamente pasar, presentarse ante mí para este llamado que les estoy haciendo por el mensaje que les prediqué. No. Yo en el mensaje, si soy un hombre que conoce los principios de Dios, si soy un hombre que conoce el diseño de Dios, yo primeramente tengo que averiguar en el mensaje quiénes han recibido el llamado de Dios allá en lo interior, en lo profundo de su corazón, quiénes han estado recibiendo de Dios ese llamado.
Y entonces sí motivarles a que vengan. Porque yo no soy el que llama es el Señor. Amén. El Señor es el que llama. Bien, no puedo hacerte un don del ministerio. Yo no puedo. Nadie puede hacerte un don del ministerio. El único que puede hacerte un don del ministerio se llama Jesús. Es Dios. Ok. Es peligroso, dice aquí, voy a leer algunas ideas, algunos pensamientos. Es peligroso hacer algo así simplemente porque tú quieres hacerlo. Las consecuencias pueden ser devastadoras. Hay algunos pasajes allí que me gustaría que ustedes los leyeran. Las consecuencias pueden ser terribles. ¿Ven? Miren, vamos a leer un texto bíblico en Hebreos capítulo 13. Vamos a leer 2 versículos allí, el versículo 7 y el versículo 17. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Esto no os es provechoso. Ahora, hay algo aquí bien interesante, porque se está hablando de pastores. Nosotros automáticamente fijamos nuestros ojos, nuestra mirada en el líder de la iglesia, el pastor. Cuando nosotros estos mismos pasajes los comparamos con otras traducciones de la Escritura, vamos a descubrir lo siguiente. Mire, voy a leerlo, estos mismos pasajes, voy a leerlo en otras versiones. La Biblia del Oro, Torres Amat, dice: acordaos de vuestros prelados. La Biblia Cántara, 1950, dice: acordaos de vuestros guías. La Biblia de Jerusalén dice: acordaos de vuestros dirigentes. Dios habla hoy, dice: acordaos de quienes os han dirigido. Palabra de Dios con todos: tengan en cuenta a sus líderes. Entonces, estudiando esto un poco más profundo, encontramos que aquí el término griego que se está utilizando y que se ha traducido pastores, no quiere decir específicamente que sean solamente a los pastores a quienes nosotros debemos obedecer y a quienes nosotros debemos imitar. Se está hablando de todos aquellos que han sido llamados por el Señor como ministros suyos y que están como líderes al frente de la iglesia, porque, entiéndase, la iglesia nunca va a tener un crecimiento balanceado, normal, solamente, como lo hemos dicho en otras ocasiones, con el ministerio del pastor. Para que la iglesia pueda tener un crecimiento saludable, para que sea una iglesia saludable, bien balanceada en su alimentación, necesita 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Cuando aquí hablamos, acordaos de vuestros pastores, realmente lo que el Señor está diciendo es: acordaos de vuestros dirigentes, acordaos de aquellos quienes os instruyen, acordaos de aquellos que son los que están llamados para capacitar a los santos. Hay algo aquí bien interesante. No sé si le puso atención al versículo 17. El versículo 17, déjenme leerlo otra vez, lo busco. Dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores. Vamos a cambiar eso: obedeced a vuestros dirigentes y sujetaos a ellos. La palabra sujetarse, que está muy mal interpretada por muchos, no significa lo que muchos pretenden con ello. La palabra sujeción habla es de apoyo. Yo lo he ilustrado en algunas oportunidades de la siguiente manera. ¿Ustedes alguna vez han visto a un borrachito? ¿Sí? Yo alguna vez fui un borrachito. Alguna vez estuve así. Y hermanos, para llegar a la casa me tocó que agarrarme de cuanta cerca, de cuanto poste, de cuanta mata, de cuanta cosa encontré en el camino,
para lograr mantenerme en pie y llegar así al lugar a donde yo tenía que ir. Eso se llama sujetarse. Porque hemos malinterpretado el término y estamos creyendo que sujetarse a los ministros significa prestarle total y absoluta obediencia a todo lo que ellos tengan que decir. Cuando más bien lo que significa es que yo me apoye sobre alguien que es más fuerte que yo, que tiene más poder que yo, que tiene más conocimiento que yo, que tiene más autoridad que yo. Yo me apoyo con él porque él, yo sé, me va a llevar al término de mi camino con seguridad. No voy a caer. Si yo me apoyo, si yo me sujeto a él, si yo voy abracado con él de su cuello, yo sé que voy a llegar a mi meta porque él me va a sostener en el camino. De eso es de lo que está hablando. Ok. Entiéndase entonces que no solamente se trata del pastor, sino que estamos hablando del ministerio, del regalo de Dios para la iglesia. Entonces, aquí hay algo que mucha gente no ve y es algo que es muy delicado. Dice, y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Como quienes han de dar cuenta. Miren, un día Dios nos va a demandar por cada ovejita que puso bajo nuestro cuidado. Yo he escuchado a pastores decir, mire hermano, ya yo me dejé de soquetada. A mí no me interesa nada la gente. El que quiera venir, que venga. Y el que no, que se vaya para Carrizo. A mí lo que me interesa es que vengan para acá al culto y que traigan los diezmos y las ofrendas. Y listo. Y yo he tenido que preguntarle, ¿y dónde está tu corazón de pastor? Porque que yo sepa, el hombre llamado por Dios a ser pastor debe tener corazón de pastor, debe amar a las ovejas del Señor, debe cuidarlas, debe guiarlas, da su vida por las ovejas. Amén. Entonces, ¿cómo es que tú eres pastor y no te interesan las ovejas, chico? Amén. Entonces, mire, cada uno de los ministros, cada uno de nosotros, en lo que estamos haciendo, Dios un día nos va a llamar, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, al Bimá, y cada uno va a tener que dar cuenta de lo que haya hecho o dejado de hacer. Porque si alguna persona alguna vez faltó a nuestras reuniones por alguna razón y Dios me dijo, ve y visítalo, búscalo, habla con él, te necesita, está esperando que tú le visites o le llames o lo que sea y no lo haces, Dios te lo va a demandar. Dice, para que lo hagan como quienes han de dar cuenta. Y fíjense lo que dice más adelante, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os sería provechoso. ¿Ok? Porque esto no os sería... Usted sabe lo triste que sería tener nosotros un pastor, o un evangelista, o un apóstol, o profeta, o maestro, que cada vez que se reúne ante nosotros para compartirnos de la naturaleza que ha recibido de Dios, con la cual pretende bendecirnos. Usted se imagina que ese ministro de Dios, cada vez que se pare al frente, les presente a ustedes una cara de tristeza, porque se siente decepcionado de ustedes, porque no ve que ustedes lo apoyan, porque no ve que ustedes manifiestan tener respeto por él, porque no lo consideran, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Entonces el pastor se supone, si tiene corazón de pastor, como el evangelista, el corazón del evangelista está en salvar las almas y ver cómo el pueblo de Dios va y salva también las almas. Y cada uno de los ministros, ¿verdad? Cada uno en su naturaleza, a lo que Dios le haya llamado. Entonces, ¿qué es lo que cada uno de nosotros quiere? Bueno, lo que quiere lograr es que el propósito que Dios puso en su corazón sea cumplido. Hay algo bien triste que mucha gente no entiende. Y hay un dicho, y ese dicho le voy a decir con toda seguridad. Ese dicho nace de estos dos versículos que acabamos de leer.
la iglesia siempre será lo que es su pastor. Si usted está en una iglesia cuyo pastor es un flojo, haragán, que no hace nada por la obra, por el reino de Dios. Si su pastor es alguien que se la pasa en su casa metido todo el tiempo, y lo único que usted lo ve hacer cuando le visita es estar ante la televisión viendo novelas o echando partiditos con el Nintendo y con algunos de estos aparatos que hay hoy día, ¿usted qué es lo que va a hacer? Va a imitar su fe, porque eso es lo que dice aquí. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Nosotros imitamos a nuestros líderes. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Él. Él es como un maestro a quien nosotros seguimos. Entonces, cuando Jesús llamó a esos 12 discípulos que le siguieron por todas partes, a quienes nombró apóstoles, amén, ¿qué es lo que esos discípulos luego hicieron? ¿Y qué es lo que ellos nos enseñaron? Por ejemplo, Juan, en su primera carta, ¿qué es lo que dice en el capítulo 1? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pablo a los Corintios: sed pues imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Imitar pues la fe de aquel que nos está dirigiendo. Estamos aprendiendo de Él. Entonces, mis hermanos amados, hay algo aquí bien interesante que debemos ver, pues, en cuanto al ministerio se refiere. Dios un día nos va a llamar a todos y cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta a Dios de lo que hizo o dejó de hacer, de las responsabilidades que te encomendó, si lo hiciste o no lo hiciste. Tenemos que tener tanto cuidado. Cuando una oveja a la que tú pastoreas te ve que mientes con facilidad, y entonces te ve que le dices a otra persona: bueno, sí, yo estuve allí, sí, yo estuve ahí, sí, yo lo vi, claro, no, claro, yo fui. Pero entonces esa persona, esa oveja, se te queda mirando, pues, hermano, me vas a disculpar, pero eso que estás diciendo es mentira. Tú no estuviste allí, en realidad tú no fuiste para allá, porque yo estaba contigo y yo no vi que tú hayas ido a hacer eso. ¿Me explico? Hay tantas cosas en las que a veces el pueblo nos ve a nosotros y ellos están observando nuestra conducta, están observando quiénes somos nosotros, qué hacemos nosotros, y ellos sencillamente van a terminar haciendo lo mismo. Bueno, si el pastor miente, ¿qué de malo tiene que yo también lo haga? Amén. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Bien importante que nos llevemos esto con nosotros. Ok. Vamos a ver en la versión Reina Valera actualizada 89, que dice, o lo traduce: vuestros dirigentes. O sea, yo supongo entonces aquí con esto que no estamos hablando única y exclusivamente del pastor. Lo que pasa es que hoy día la estructura de la iglesia se ha levantado de manera muy diferente a lo que era al principio de los tiempos. La iglesia se levantó con la participación de 5 ministerios. Pero hoy en día muchos pastores pretenden ser el único que tiene voz y voto en la congregación. La última frescolita del desierto. ¿Cierto? Hay muchos pastores así. Demos gracias a Dios por la vida del varón, el ángel de esta iglesia, que entendiendo bien las cosas, él está abierto y él permite de Dios que todos aquellos dones dados para la iglesia puedan tener su participación en este lugar. Amén. Gloria al nombre del Señor por eso. Dice que ellos velan por nuestras almas. El verdadero ministro de Dios desea. En algunas oportunidades
yo he recibido alguna palabra de parte de Dios que he tenido que compartirlas con ustedes. Eso me ha pasado muchas veces, no solamente en la escuela, sino en iglesias, en lugares diferentes. Cuando Dios me muestra una visión, me da una revelación acerca de algún asunto, por el cual Dios está interesado a actuar para corregir el tal asunto. Y Dios le da a ese ministro una directriz, una palabra profética, una palabra de exhortación, etcétera, etcétera. Ese ministro, por amor a esa persona, aunque a veces pudiera parecernos un poco fuerte la palabra, a veces pudiera parecernos fuerte, la intención del Espíritu Santo es corregir algo que va caminando torcido. Amén. Y yo he visto personas que en el momento, como lo dice el escritor de Hebreo, al momento la disciplina no es motivo de gozo para ninguno, ¿verdad? A nadie le gusta la disciplina, la corrección en el momento. Hay muchas personas que cuando es reprendido por alguna razón, no le gusta pues esa reprensión, pero después da fruto apacible de justicia a los que en esa disciplina son ejercitados. Entonces, hermanos, yo les voy a decir una cosa. ¿Quién es el que está más interesado por nuestras vidas? ¿No es el Espíritu de Dios? ¿No es el Señor? ¿Quieren estar de pie un momento? Estirar las manos. ¿Está bien? ¿O estamos tranquilitos? Ok. Ok. Bien. Hay otra cosa aquí que vemos nosotros en el asunto de lo que es el ministerio. Estamos hablando del punto del llamado. Ok, tú no entras al ministerio porque otra persona te dijo que estás hecho para el mismo. Ya yo en alguna oportunidad les mostré aquí en una ilustración el caso de una persona graduada en una universidad teológica y salió graduada de allí como teólogo, pero sin haber sido llamado por Dios. Sencillamente ingresó a la universidad y allí con una cantidad de otras materias vio también teología y él se graduó. Sabe de filosofía, sabe de gramática española, sabe mucho de muchas cosas, pero se graduó de teología también. Ahora pare usted a ese teólogo aquí a predicarnos un mensaje, pero sin este haber sido llamado por Dios, sin este ser un don de Dios para la iglesia, sin este haber recibido de Dios la unción para hacer ese ministerio. Párelo aquí y escúchelo. Y luego pare al hermanito que es el que barre la iglesia, que barre, me disculpo, que barre la iglesia no, porque la iglesia somos nosotros y a nosotros no nos barre nadie. La iglesia somos nosotros. Que barre nuestro templo, debo decir. Ok, corrección, aceptado. Ok, y este hermanito sí tiene llamado de Dios. Y sí ora al Señor, y Dios lo ha ungido, y en su sencillez, páralo aquí y escúchelo, y a ver quién le ministra más. Si el teólogo se le pone la boca de este tamaño de este púlpito, cuando dice teólogo, yo soy teólogo. ¿Ah? O si el hermanito sencillito que tiene la unción del Espíritu Santo. Yo me quedo con el que tiene la unción, el que tiene el fruto del Espíritu Santo, el que tiene el llamado de Dios. Yo me quedo con él, porque aquel podrá tener mucho tecnicismo y mucha información, pero no revelación y mucho menos iluminación acerca de lo que está hablando. Ok, seguimos adelante. El apóstol Pablo asevera muchas veces que él es apóstol no por mandato de hombre, sino de Dios. Dice, vamos a leer en Gálatas 1, dice 1:1. Pablo, apóstol no de hombre ni por hombre, sea esto ejemplo para todos nosotros. Apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así que el llamado, hermanos, es algo que nosotros debemos considerar
como cosa muy seria en el asunto del ministerio. Todo llamado divino es sagrado, entiéndase. Esto no es cualquier cosa. Yo aquí lo he dicho muchas veces, hermanos, no se imaginan ustedes el privilegio tan alto que hemos recibido aquellos a quienes el Señor ha llamado para ejercer el sagrado ministerio de Jesucristo. Amén. Bien, hay muchos detalles allí, vamos a pasarlo por alto. Yo creo que usted con todo esto y estudiando en la casa va a tener mucho más claridad. Pero vamos a ver lo que no es el ministerio. Vamos a ver un poco lo que no es el ministerio. Aquí solamente voy a leer algunas cosas que el ministerio no es. No es una simple emoción o entusiasmo, ya hablamos de esto, ¿verdad? No es una aventura juvenil. No es una profesión secular que se obtiene o recibe en una universidad o seminario. No es un escapismo a tus fracasos profesionales o en la vida. No es un camino fácil para obtener prestigio y gloria. No se debe emprender un ministerio por esta razón. No es manufacturado por los hombres en una imprenta u organización religiosa. Me explico. Se apareció por aquí el apóstol, el profeta, el tal ministro que tiene la costumbre de motivar a la gente emocionalmente para después meterle la mano en la cartera. Así te dice el Señor: mire, yo te estoy llamando para que seas apóstol, ven acá que voy a orar por ti. Le pone la mano en la cabeza. Tiene una semana de convertido. Ahora es apóstol, porque dijo que era apóstol y le puso la mano y lo consagró para apóstol. Entonces el hermanito dice: bueno, gloria a Dios, ya soy apóstol. Y de ahí sale para la imprenta. Mira cuánto me salen 100 tarjeticas de presentación. Bueno, ponle allí ya, a ver qué nombre le pongo a mi ministerio apostólico. Ajá, ¿me vas a hacer unas 100 tarjeticas? No, mejor 500, porque yo creo que yo voy a repartir bastantes tarjeticas para dar a conocer el ministerio que el Señor me dio. Entonces, pone allí el ministerio apostólico meteórico de Jesucristo por el apóstol Mario Rocha. Ok, y le pone mi número de teléfono y le pone el de mi abuela y el de mamá también, por si yo no estoy, que me llamen al de mi abuela, al de mi mamá, pone al de mi hermano también. Y empezamos a ir, empezamos a repartir tarjetas. Usted no sabe la cantidad de apóstoles que yo me he encontrado en el camino con tarjetica y todo, que no tienen ni siquiera una cédula en su casa. ¿Ah? Y son apóstoles porque alguien le dijo que era apóstol y mandaron a hacer unas tarjeticas. Así que el ministerio no es manufacturado en las imprentas, ¿ok? No entras a él por inmadurez espiritual, al contrario. Dios te llama al ministerio porque ya tú estás haciendo ver en tu vida un grado de madurez y debes ir a prepararte para que alcances el clímax. Ok. No entras entonces a él por inmadurez espiritual. La inmadurez te lleva a entrar prematuramente al ministerio o en su defecto sin ser llamado. Cuando tú entres al ministerio, tú no puedes ir con inmadurez. Y si alguien se lanza al ministerio en inmadurez espiritual, pretendiendo que va a tener éxito en eso, mire hermano, va a salir de allí con las tablas en la cabeza. Son muchas las personas a quienes hemos conocido que han salido con las tablas en la cabeza porque se han lanzado al ministerio sin ser tiempo. Mire, Pablo dice algunas cosas bien interesantes en los requisitos para el obispado y para el diaconado. ¿Cuántos lo han leído en Tito y en la carta a Timoteo? ¿Ah? Una de las cosas que allí se mencionan es no un neófito. Usted me preguntará, hermano, ¿y cómo se come eso? No un neófito. ¿Qué significa no un neófito? No un recién convertido, no un recién nacido, no un inmaduro, no alguien que no haya alcanzado un grado de madurez por el conocimiento de la palabra. No, para ir al obispado, para ir al diaconado, para ir al ministerio,
Tienes que ser alguien maduro, alguien que después de haber sido llamado se ha preparado adecuadamente, debe ser idóneo. Como Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Ok. Entonces, el ministerio no es algo que se va a ejercer porque yo soy inmaduro y me lanzo de una vez. Usted no tiene idea de la cantidad de iglesias que se han fundado por personas que, motivadas por este sentimiento, se lanzaron. ¿Y qué ha pasado? De pronto un poco de muchachas embarazadas, se robaron las ofrendas, pasaron las miles de cosas que usted ni se imagina. Bueno, no nos detengamos en esto. Tú no te autoescoges o autoeliges para el ministerio. Quien escoge o elige a alguien para el ministerio, hermano, métase bien eso en lo profundo de su cabeza, si no le cabe en el espíritu, pero por lo menos en lo más profundo de su cabeza. El que escoge a alguien para el ministerio es Dios. ¿Ok? Nadie puede hacerse a sí mismo un ministro. Nadie debe entrar al ministerio porque alguien sugirió o diga que tiene la capacidad o talento para comenzar un ministerio, ni por revelación de falsos dones espirituales. Nadie, hermanos. El llamado del Señor es algo que nace allá adentro de tu corazón. ¿Cómo vamos a reconocer el llamado entonces? Vamos a detenernos aquí un poquito. ¿Cómo vamos a reconocer ese llamado de Dios a nuestras vidas para ir al ministerio? Primero, tendrás la convicción en tu propio espíritu. Allí tiene en Romanos, en el capítulo 8, los versículos 9 y 10. ¿Quiere leerlo? Ok. Tenemos a alguien que está morando en nuestra vida. Tenemos a alguien que está morando en nuestra vida. ¿Quién es ese alguien que está morando en nuestra vida? Es el Espíritu Santo de Dios. Y Él da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tenemos o necesitamos tener el testimonio de Dios, del Espíritu Santo de Dios a nuestro espíritu primero, ¿ok? Entonces, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. No es de Él. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios se relaciona con el espíritu del hombre, no con el razonamiento de los hombres. Dios no se relaciona con el hombre en la mente, Dios se relaciona en el espíritu. Así que el llamado es al espíritu. También el testimonio de tu propio corazón. Cuando hablamos del corazón, estamos hablando de la parte más profunda de nuestro ser, en la división misma entre el alma y el espíritu. Cardía, la conciencia. ¿Usted ve? Dios habla a la conciencia. La división misma entre el alma y el espíritu es cardía, conciencia. Amén. Se manifiesta una pasión profunda por la obra de Dios en tu hombre interior, la cual se va acrecentando con el tiempo. Una señal inequívoca del llamado al ministerio es que nada en este mundo te apasiona más y te realiza más como persona que llevar a cabo lo que Dios ha puesto en tu corazón a que tú realices. No hay cosa que te llene más que hacer aquello que Dios ha puesto en tu corazón para que hagas. Amén. Filipenses capítulo 3, versos 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Vamos a terminar con este punto aquí brevemente. Métodos a través de los cuales Dios puede llamar. Las maneras diferentes en las que Dios puede hacerte un llamado. Las visiones. Allí usted tiene una cantidad de pasajes, de textos bíblicos. Por favor, estúdielos. Las visiones, las revelaciones, profecía. Todo esto sirve para confirmar lo que ya Dios
puso en tu corazón, ¿ok? Para el llamado debe haber primero un testimonio interior. O sea, esto lo que te hace es confirmar lo que ya en tu espíritu está pasando. Hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí, porque el resto del tiempo que nos queda, antes de concluir con nuestro encuentro, quisiera dedicarlo para darles unos anuncios muy importantes. ¿Ok? Gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido tener como escuela, por la palabra que hemos recibido en esta hora. Recibe por ello, Señor, la gloria y la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Él se lo merece.